Gente, bienvenidos una vez más a este podcast junto con el buen Mauri. Mauri, gracias por estar nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Edu, bien, todo bien por suerte, muy contento de estar acá en Senderito, una vez más, Sendero Negro. Senderito. Con el buen Edu. Con el bueno. Bueno, gracias por estar, Mauri. Y hoy nos trasladamos a Estados Unidos, precisamente la noche del 11 de octubre del 73. Este es un caso que le ocurre a Charles Hickson, de 42 años, a Kelvin Parker, de 19. Esto ocurrió en Pascagoula. Estaban pescando en horas de la noche, no sabemos si a altas horas de la noche, y se topan con un objeto ovalado entre 9 a 12 metros y de 2 a 3 metros de largo. Esto, como les dije, ocurre en Mississippi, Estados Unidos. Mauri, ¿qué dio inicio o qué sabes sobre el inicio de este caso en Pascagoula? Bueno, como bien vos dijiste, Edu, esto sucedió en ese lugar, en el condado de Jackson. Este río se llama Pascagoula. El acontecimiento sucedió entre el puente que es de la autopista 90 y las vías del tren, ¿no? O casualidad. Y el río, ¿no? El lago, perdón. Exactamente, y el lago. Estas dos personas, Charles Hickson y Calvin Parker, Calvin Parker era amigo del hijo de Charles Hickson, por eso mucho menor edad. Charles Hickson le había conseguido trabajo en un astillero, ahí en la misma zona donde estaban, digamos, trabajaban fabricando botes, digamos. Okay. Y después de un día de arduo trabajo decidieron irse a pescar un rato. No está muy clara la hora, seguramente en algún libro está. A mí me falta terminar un libro sobre este caso, que es el primero, que es el de William Mendes, que es el más importante. Después hace poco se sacó otro que es más la versión de Calvin Parker, pero bueno, durante el programa vamos a ver por qué me parece que la versión de Calvin Parker no hay que considerarla tanto, ¿no? Sí, más la de Charles Hickson. Yo creo que la experiencia en sí se da en torno al relato de Charles Hickson más que otra cosa. Entonces ya vemos que hay un patrón acá muy similar a los otros casos, que son las vías del tren. Bueno, tenemos este puente como dica la Florida y el agua, pero más que nada las vías del tren, porque sabemos que las vías del tren es casi fija, salvo ese caso, dique la Florida. Hay que tener en cuenta que también en este puente de la autopista 90 había una especie de peaje, como estas garitas de peaje, lo cual después fue muy polémico y se planteó por qué la gente de ahí no vio nada de lo que pasó. Puede pasar, por ahí estaban durmiendo, por ahí estaban escuchando radio, quién sabe. Podría llegar a pasar. Bueno, entonces esta noche, que no es muy clara la hora, pero probablemente después del trabajo, hayan sido las 7, 8 de la noche, yo creo más que eso no. Esta gente se encontraba pescando y de golpe escuchan un sonido ceseante, digamos, como un shh, en inglés lo dicen un hissing sound, como si fuera una especie de propulsión de gas, ¿no? O de gas frío, muy parecido a lo que veíamos en el caso de Sayago, que él dice que un viento frío y escuchó una especie de viento. Bueno, algo así, similar. Cuando Charles Hickson, vamos a contarlo en torno más que nada al relato de Charles Hickson, se da vuelta. Ellos se encontraban en el muelle en ese momento, más o menos a la mitad del muelle, o sea, de un lado tenían el río y del otro lado tenían tierra. Ven una especie de nave metálica con unas luces azules parpadeantes o que giraban de alguna forma, muy similar a lo que es una sirena de un auto policial, de una patrulla. Algo así. Ellos se quedan helados, o sea, quietos, pero decidieron moverse hasta el final del muelle, como retrocediendo un poco por el miedo, ¿no? Uh-huh. En ese momento ya sienten una especie de parálisis, como que ven que no se pueden mover, y de esta nave se abre una compuerta, de la cual brota una luz muy intensa, muy intensa. Vemos que esto se da tanto en el caso Yanka como en el caso Valvidares, donde de la puerta del medio de esta nave sale esta luz muy grande, casi enceguecedora. Quedan totalmente paralizados y de ahí ven que empiezan a salir unos seres. Son 3 los que salen. Y ellos describen que de alguna forma se aproximan a ellos muy rápido. Para ellos no tocaban el piso, de alguna forma
estaban como levitando, pero bueno, eso es difícil de saberlo porque esta luz era tan enseguecedora que creo que no podían ver mucho detalle de eso. Estos seres parecían una especie de momias o como robots, tenían como un traje, digamos, de color gris, pero que les cubría toda la cara. Y tenían unas protuberancias en los costados digamos, de las orejas y adelante, como una especie de nariz. En los dibujos parecen como unas zanahorias, ¿no?, que le salieran. Bastante horribles. Su estatura era normal. Charles Hickson dice que, bueno, que era un poquito... Charles Hickson igual era bastante alto, pero dice que era un poco más bajo que él. O sea, lo describe. Estos seres se acercan, lo toman del brazo. Cuando lo toman del brazo uno de cada lado, él siente un dolor en el brazo que lo describe como un pinchazo. Que es ahí donde decimos que tal vez, en realidad lo dicen, fueron inyectados con algo. Y sienten el ruido de esta inyección. Cuando lo toman del brazo, automáticamente sienten que flotan igual que ellos. O sea, Charles Hickson relata que él siente que flota y que lo llevan flotando hacia la nave, hacia esta luz intensa. Acá podemos ver, vamos a hacer un stop, de que esto es exactamente igual a lo que escribió Dionisio Yanca. ¿Se acuerdan? Se le inyectó en la mano y él se fue flotando hacia esta rampa de luz adentro de la nave. Y no solamente eso, tenemos las vías del tren, tenemos esta luz que los paraliza, igual que el caso Yanca, pero no solamente eso, sino que esto sucedió el mismo mes que el caso Yanca. Esto sucedió el 11 de octubre y el caso Yanca sucedió el 28. O sea, solo tenemos 17 días de diferencia. Unos días apenitas. Nada, perdón, sí, 17 días de diferencia. O sea, tenemos que tener en cuenta estas características. Ahora vamos a ver otras características muy similares a otros casos. Pero ahí está la inyección, está la luz que los deja ciego, está el efecto de levitar después de la inyección. O sea, por eso yo digo que de alguna forma yo creo que Charles Hickson fue drogado, al igual que Calvin Parker. A esta altura lo que sucede con Calvin Parker es que el tercer ser solo se dirige a Calvin Parker y Calvin Parker también queda al lado y queda ahí. Ahora vamos a ver por qué yo digo que no hay que tener tanto en cuenta la historia de Calvin Parker y sí la de Charles Hickson, porque yo creo que todo el episodio, todo lo que sucede en este caso es en torno a Charles Hickson y no a Calvin Parker. Yo creo que a Calvin Parker se lo dejó de lado en todo este tiempo de abducción. Yo creo que Calvin Parker nunca estuvo en la nave y nunca le pasó más que una intervención probablemente de esta droga que se les inyectó a ambos. Bueno, además las características de estos seres, él dice que tenían una especie de guantes, que eran como las garras de un escarabajo, como diciendo, de un cangrejo, como diciendo que los dedos de estos, como guantes. Okay. ¿Se acuerdan del dique de la Florida? Los guantes que tenía el ser eran iguales, o sea que le cubría todos los dedos, bueno, guantes mitones. En Dionisio Yanca, esta mujer también cuando lo suben a la nave, ella tenía una especie de guantes con unos pinches, ¿no? Parecía que le ponen la mano en la cabeza a Dionisio. Sí. Eso me hizo acordar cuando le ponen la mano en el hombro y lo inyectan, que se escucha ese tipo de inyección. Sí, lo que es acá... Me hizo recordar, ¿no? Sí, es la mano, porque eso que describen pareciera un guante mitón como el de la Florida, un guante que cubre los dedos de esta parte de la mano. Okay. Bueno, a Charles Hickson, en el relato de Charles Hickson, Calvin Parker queda ahí y a él se lo llevan dentro de la nave. Cuando él describe el interior de la nave, lo describe como un habitáculo, como un compartimento, de vuelta, pequeño. Pequeño, ok. Sobre esta puerta que él dice que entra. Igual que lo describía Yanca, un lugar pequeño, como un camarote de un barco. No hay un lugar grande. En las investigaciones, los investigadores siempre dan lugar a algo gigantesco, a lugar a algo muy espacioso. No. Y dentro de todo, la nave, si vemos bien las medidas que dan, si la nave la vieron de frente todo el tiempo, no tendrían por qué haber dado una medida de 2 a 3 metros, porque siempre la vieron de un solo lado. O sea, siempre hay una exageración. La nave probablemente haya sido muy compacta como el resto. De hecho, cuando vemos los dibujos, parece una pelota de rugby y se asemeja mucho a otros casos. Hay un dibujo que es casi igual que el de Pascagoula, que nadie se dio cuenta, de un caso mucho más posterior, pero no lo vamos a ver ahora. Y vamos a nombrar otro caso que fue anterior, en el año 57, en el cual vamos a ver que hasta los seres son parecidos. Bueno, lo llevan a Charles Hickson al interior de la nave. Esta nave
era iluminada por todos lados, tanto las paredes como el suelo estaba iluminado. Él no ve ninguna camilla, pero sabe que lo recuestan. Volvemos al caso Yanka, recostado en una camilla. En este habitáculo había una especie de ojo, una especie de... Él lo describe como un aparato que lo escaneaba enfrente de él, que se quedó unos minutos en su cara y pasando sobre su cuerpo, con una especie de ojo. Me recuerda mucho algunas películas, ¿no? De la Guerra de las Galaxias o los Yaguas cuando entran a la cueva, que sale un ojo que especie que los escanea. Bueno, hay otras películas más, una que era de los exploradores del espacio también, que hay un ojo que los chequea. Bueno, algo así. Bueno, Mauri, acordate en Flatwoods también, el monstruo de Flatwoods, tenemos algo similar, ¿no? Esa nave también tenía como una especie de ojo que miraba. Muy parecido. Sí, tenía dos ojos que parecían como que emanaban como una luz. A todo esto, Charles Hickson solo podía mover sus ojos, estaba totalmente paralizado. También vemos un efecto parecido, en los que en unos casos pueden mover su cabeza o pueden mover los ojos, pero el resto del cuerpo está todo paralizado por estas luces, o bueno, bien posteriormente por estas inyecciones. Cuando termina esta experiencia, en otros libros, lo vuelvo a repetir, me falta lectura sobre este caso todavía que no la terminé, pero bueno, lo vamos a tocar. Lo poco que he llegado a leer, hay mucha más diversidad. Charles Hickson dice que en esta habitación aparece una mujer rubia, muy bella. Volvemos, caso Yanka, caso Valvidares. Y otro caso más que ahora lo vamos a nombrar, que probablemente nadie se lo espera, porque cuando muchas veces para estudiar la ufología hay que saberse todos los casos. Yo he encontrado muchos investigadores acá en Argentina que son, digamos, bastante reconocidos, pero no saben ningún caso. Solamente hablan de las esferas del Uritorco y cosas así, pero hay que estudiar todos los casos. Cuando uno pone todos los casos sobre la mesa, va a encontrar un montón de patrones en común, y eso es lo que no se ha hecho hasta ahora, y es lo que queremos hacer nosotros. Hay datos, pero mucha gente no se tomó el trabajo de aprenderse todos los casos, o muy por encima. Entonces, a través de estos patrones podemos encontrar cosas muy contundentes. La mujer rubia. Acuérdense que son 3 seres. En el caso de Yanka son 3 seres. En el caso de Valvidares son 3 seres. Entonces, más adelante, posteriormente, en unas sesiones de hipnosis, también se lo sometió al detector de mentiras. Se lo hizo varias veces. Algunos escépticos quisieron hacer una vez más un detector de mentiras con otra gente y ellos se negaron, pero porque ellos se negaron al detector de mentiras por, no sé, tercera o cuarta vez, ya dijeron que el caso no es real y que no. Bueno, los tipos habrán estado cansados. De hecho, Calvin Parker siempre criticó a Charles Hickson de haber sido mediático con el caso. Calvin Parker nunca quiso hablar sobre este caso. Pero bueno, volvamos a lo que sucedió. Esta mujer le metió los dedos en la boca. Él recuerda que haberle sangrado la nariz. Esta parte del sangrado no es muy claro, porque muchas de las cosas que Hickson le pasó las adoptó Calvin Parker posteriormente en algunos relatos. Por eso ahora vamos a ver por qué lo de Calvin Parker me parece que no hay que tenerlo en cuenta. Sí tiene muchas desviaciones y cosas que yo no creo que son reales, pero no quiere decir que el caso no haya sucedido. Ahora vamos a llegar a eso. Bueno, cuando terminó toda esta experiencia con esta mujer que supuestamente le hace estos experimentos, este ojo que lo escanean, estos seres lo vuelven al muelle, casi al mismo lugar donde lo dejaron. Él no cae bruscamente, o sea, lo dejan despacito, también como Yanka. Trata de recuperarse, se levanta y lo ve a Calvin Parker, que seguía ahí, con los brazos levantados, algo muy parecido a la película Dark Skies, cuando el tipo está con la boca abierta. Sí. Exactamente una situación así, con los brazos levantados, muy similar al gesto del tipo del dique de la Florida, con los brazos así, el tipo parado en el muelle. Además, estos son pescadores, no tiene nada que ver eso, son casualidades, pero bueno. Lo cual nos da a entender, de hecho, que Calvin Parker nunca entró a la nave. A Calvin Parker simplemente se lo desactivó y se lo dejó ahí para hacer todo este proceso con Charles Hickson. Cuando este episodio termina, los dos muy asustados llaman a la base de Kistler, una base militar que está ahí, diciendo: nos pasó esto. La base de Kistler les contesta: nosotros no analizamos más casos de ovnis, llamen a la comisaría local. Hablan con la comisaría local, van a la comisaría local, le cuentan la historia del comisario, y el comisario lo que hace
por no creerles, porque si estos tipos están locos, ¿qué nos están contando? Ponen un grabador escondido en la sala donde estaban. Y ellos empiezan a hablar. Nunca me pasó esto en la vida. Charles Hickson le dice a él, yo ya viví un infierno muy grande en mi vida para que ahora me pase esto. Esto es real. O sea, a todo esto, ellos dos lo que hacen es llamar, porque pensaban que se venía una invasión extraterrestre, como que esto iba a pasar a nivel global. Estaban sufriendo una invasión extraterrestre y eran los primeros afectados. Entonces Calvin Parker en esa grabación vuelve a afirmar, yo me desmayé, simplemente me desmayé. O sea, vemos que en el testimonio de Hickson, tanto como el testimonio de Calvin Parker grabado, Calvin Parker dice que se desmayó. O sea que Calvin Parker no tuvo experiencia, simplemente vio los seres le inyectaron esta droga y lo dejaron así desactivado en el medio del muelle. Por eso todos los relatos que surgieron posteriormente con tanto los libros son probablemente un invento. Lo vuelvo a repetir, porque Calvin Parker haya querido ganar algo de dinero no quiere decir que el caso haya sido falso, porque de hecho Calvin Parker por muchos años no quiso saber nada. Charles Hickson fue el que empezó a ir a programas de televisión, le empezaron a pagar, simplemente para no perder el día de trabajo, no fue más que eso. Pero él estuvo abierto a vender libros, a hacer programas. Lo vuelvo a repetir, a uno le pasa esto, y encima que te pasó algo traumático, ¿no vas a aprovechar la oportunidad de ser famoso y ganar dinero? Yo lo haría. No quiere decir que el caso sea falso, porque siempre contó la misma historia. Entonces, sí, se han agregado algunas cositas durante la hipnosis y esto. Este es el caso llano. Pero a lo que voy es que hay que entender, lo más importante sobre este caso, hay que entender que Calvin Parker prácticamente no tuvo experiencia en este caso. Entonces, todo lo que lean o consuman sobre Calvin Parker es probablemente una copia de lo que le sucedió a Charles Hickson. De hecho, Calvin Parker tiene una historia que él dice que también tenía sangre en su remera y cuando llegó a casa la tiró al tacho y se bañó en lavandina con el miedo de tener alguna radiación, porque como pensaban que estos seres venían de otro planeta, hay unos relatos así. Entonces, lo que tienen que entender es que Calvin Parker no tuvo la experiencia. Calvin Parker simplemente quedó en un estado hipnótico parado en el muelle todo el tiempo. Pero él podía ver. No, él no se acuerda de nada. Él simplemente se desmayó cuando estos seres le tocaron el hombro, que seguramente le inyectaron con esta droga. Se acuerda hasta los seres. Se acuerda hasta los seres y nada más. Exactamente lo que pasó con Yanka, nada más que a través de la hipnosis y el petotal sódico le volvieron a extraer los recuerdos. Bueno, de estos está el testimonio de sus esposas, el cual dicen que estuvieron traumados, tuvieron un estrés postraumático muy grande, ataques de pánico, tuvieron problemas con su trabajo. O sea, más que nada Calvin Parker fue el que más sufrió. Charles Hickson siempre fue el más fuerte, por eso no tuvo problema en salir en programas de televisión, en escribir este libro con Méndez, El encuentro de Pascagoula. Después, hace poco salió otro libro que se llama Beyond Reasonable Doubt, más allá de cualquier duda razonable, que me parece que es, digamos, una creación de Calvin Parker junto a un investigador llamado Philip Mantle, que bueno, es más que nada un vendedor del libro. Philip Mantle yo nunca lo tomé como un investigador serio para nada. Él se dedica a vender libros como otras personas, como Benítez, más allá de que haya... Cuando hay mentira no quiere decir que haya un poco de verdad, y cuando hay mucha verdad no quiere decir que haya un poco de mentira. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, Mauri, una pregunta. Sí. ¿Por qué estos seres se enfocan únicamente en Charles y no en Calvin? Y también tenemos que tener en cuenta que Charles ya era un hombre maduro y Calvin apenas era un jovencito de 19 años que tal vez al pasarle esto tan grande en su afición, en su juventud, en su inmadurez, quiso agrandar también las cosas, ¿no? ¿Por qué a Charles y no a Calvin? Por ahí fue por la edad. Por ahí Calvin era menor, digamos, no menor, sino que era de 19 años, muy joven, y Hickson era más grande. Bueno, de hecho él dice, ¿por qué a mí tal vez me tomaron porque era más fuerte? Yo creo que en el fondo sí. Calvin con sus 19 años, esto le repercutió muy mal. O sea, su vida quedó prácticamente traumada, como muchos de los otros casos que hemos visto. Yanka, dentro de todo, era joven también. Charles Hickson, yo creo que lo tomó con mucha más... fue más fuerte en ese sentido. Pero yo creo que solo abdujeron a Hickson. Bueno, o sea, y a Charles... En realidad, sí. Perdóname, ¿será que a Charles no lo agarraron primero porque él estaba más próximo y más atrás estaba Calvin?
¿No Creo puede que los dos pasar eso también? estaban prácticamente juntos. No, yo creo que simplemente lo eligieron Ah, ok. por alguna razón. Y solo creo que Hickson fue el que entró a este habitáculo. Calvin yo creo que todo el tiempo estuvo en el muelle, simplemente se lo desactivó para poder llevarse a Hickson tranquilo. Se lo Mm, trajo de vuelta a Hickson. El efecto aparentemente terminó de culminar con la retirada de estas luces. Hickson dice que simplemente seguía viendo estas luces entre azules y parpadeantes y simplemente la nave se desvaneció, como en muchos de los casos. ok. No se ve un despegue total, se ve un desvanecimiento de esta nave como que se va a otro plano, ¿no? Eh, bueno, ambos ya están muertos, digamos, Hickson murió en el 2011, a los 80 años, y Calvin murió hace poquito, el año pasado, con 68 años, de un cáncer de riñón. Como lo digo, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que Calvin Parker yo creo que no pasó más de eso, simplemente fue desactivado por estas... sufrió un estrés muy grande por la situación, por ver estos seres, por todo lo que pasó, pero él no entró en la nave. A él no se lo abdujo, digamos, en totalidad, en la totalidad, digamos, del caso y del relato. Bueno, en los análisis que tenemos de típicos escépticos como Joe Nickel, Philip Klass, bueno, se los juzgó por estos exámenes poligráficos que ellos no quisieron hacer, le dijo que tenían alucinaciones. Bueno, Allen Hynek, que estuvo metido en el lugar, supuestamente no se encontraron huellas, no lo sabemos, tal vez sí hubo huellas, tal vez muchas cosas no se dijeron, pero bueno, fue parte del proyecto Blue Book y esas cosas. Bueno, en el año 1957 sucedió un caso muy similar, y es el caso de Vilas Boas en Brasil. Cualquiera de los que está viendo este programa, si busca una imagen de los seres de Vilas Boas, va a ver que los seres, estos robóticos o como momias, son muy similares. De hecho, tienen la protuberancia en la nariz y tienen las dos protuberancias a los costados, como dos tubitos. Sí, son parecidos, sí. Son grises, y ¿quién está? La mujer rubia, bella. Si bien en el episodio de Vilas Boas, que algún día lo vamos a ver, él tuvo sexo con estas mujeres rubias, que también lo asociamos con los visitantes de dormitorio, donde le aparece esta mujer rubia con la que tienen sexo, la mujer rubia en el caso Yanka. Por eso a veces pienso que hay características tan similares, aunque los visitantes del dormitorio sea una abducción remota, ¿no? Y yo digo que esta es una abducción dura, hecho de brazo de hombre. Hay cosas tan extrañas y tan siniestras y ocultas en el fondo. Pero cuando ven el caso de Vilas Boas, van a ver que hay una similitud muy grande. Inclusive en la nave Vilas Boas tenemos otros patrones. Hay algo que voy a decir que nunca lo dije, pero en muchos de los casos, mi mensaje es que tal vez el tipo de nave que encontramos en todos estos casos sea el mismo. Sea muy similar. Hay una huella, digamos, ahí, que de algún aspecto u otro vemos que este tipo de nave es siempre la misma en estas abducciones duras, en estas abducciones humanas. Entonces invito a todos a que vean los seres de Vilas Boas y estos seres, y van a ver que son muy similares. Yo creo que son hombres que tienen una especie de traje o una especie de disfraz. En otro caso no están, como los Yankas están de una forma distinta, hay variaciones, ¿no? Pero el Vilas Boas y el de este caso van a ver que son muy similares. Entonces, en este caso, yo no creo que nadie mintió, sí creo que ha habido agregados, especialmente con los relatos posteriores a Calvin. Yo creo que Calvin Parker se inspiró en los relatos de Hickson para inventar otro ángulo del caso, pero en realidad Calvin Parker no se acuerda de nada. A Calvin Parker no le pasó nada porque siempre estuvo en el muelle y se quedó en el muelle y así terminó. El verdadero abducido siempre fue Charles Hickson. Eso es lo que yo creo que tienen que tener todos en cuenta, porque lo dice Hickson, lo dice la grabación y lo dijo él. O sea, tenemos 3 puntos de referencia donde nos dicen que Calvin Parker no vivió toda la experiencia. Entonces, volvamos a estas cosas en común. La mujer rubia, este rayo paralizador, estas luces que lo paraliza, igual que el caso Yanka, las inyecciones, la sensación de flotar después de la inyección, la habitación pequeña, redonda, donde brota esta luz, estos seres que se asemejan a los Vilas Boas, la mujer rubia, que está en todos los casos, esta nave compacta,
¿Qué más? Tres seres. Si vemos que son tres seres, vemos que en la mayoría de los casos tenemos lo mismo casi. Bueno, en algunos uno, pero bueno. Valvidares, Yanka, bueno, en Sayago teníamos dos, pero tenemos muchas similitudes. ¿Qué más? Mauri, ¿podemos llegar a decir o a fantasear que estos seres en Pascagoula podrían ser los mismos y la misma nave que en Vilas Boas? ¿Podemos llegar a pensarlo? Yo creo que sí. Y yo creo que no solamente es el mismo objeto en Vilas Boas, sí, año 57, Pascagoula describe exactamente lo mismo, prácticamente. Ajá. Sí, sí. Y otros casos más posteriormente que bueno, lo vamos a ver en un momento. Inclusive me atrevería a decir que es la misma nave de Yanka. Me atrevería a decirlo por ciertas características que hay. Cuando van a decir de dónde sacaste la nave de Yanka, no están. Hay muchos dibujos que no mostramos. Que hay. Son representaciones gráficas. O sea, evidencia gráfica sobra. Lo que pasa es que nadie se enfocó en eso hasta ahora. Nadie se enfocó en las evidencias que tenemos. Solo se enfocan en los relatos, pero se han dejado. Si las personas han dejado un dibujo y una descripción gráfica, y encontramos esas descripciones gráficas en nuestros lados, nos vamos a dar cuenta que esto no es una fantasía. Recuerden que tenemos las vías del tren. Otra vez. Esto no es una casualidad. Y muchas características son iguales. Volvemos a repetir, estas son abducciones duras. Cuando no son abducciones son simplemente encuentros del tercer tipo. No llegan al cuarto tipo. Estos no son visitantes de dormitorio. Estos son humanos que tienen alguna especie de escafandro, simplemente están un poco más al descubierto, pero no dejan de ser el mismo tipo de personas. Si bien estaban encapuchados o vestidos, está la mujer rubia, que posteriormente en algunas hipnosis en Charles Hickson contó sobre esta mujer. Después se han agregado otras cosas, como que ya las había visto de pequeño, como que ya tuvieron otros encuentros más adelante, que yo creo que todo eso es para descartar. Estos no son visitantes de dormitorio que actúan en el cerebro, por eso yo digo que para mí el caso es real, pero sí se han inventado cosas, sí se ha querido vender el libro, sí se ha querido vender otro libro nuevamente después de la vida de Calvin Parker. O sea, sí, chicos, o sea, hay un montón de mentiras y cosas, pero no quiere decir que el caso no sea real. Y si yo creo que si realmente nos podemos a pensar, recuerden, el mismo mes de Yanka, que es imposible que un camionero de Bahía Blanca haya tenido comunicación con dos pescadores que estaban en el condado de Jackson esa noche. Y es imposible que dos personas el mismo mes hayan inventado características parecidas. Una inyección, después de esa inyección flotan, ven una luz muy intensa de salir de la nave. Entiendan eso, entiendan que eso es imposible. Nadie va a inventar una cosa así en dos lugares geográficos distintos. Y recuerden que pasó el mismo mes, con características geográficas parecidas, las vías del tren. O sea, por eso tienen que entender que estos casos son reales, no son fantasías. Y dos mujeres en el año rubias, en el que estaban, ¿no? Tres seres. En el año en que estaban, no había comunicación directa como hoy día. Sí, si bien había películas, podemos decir que sí, que la Guerra de las Galaxias ya estaba, muchas cosas ya estaban, pero esto no tiene nada que ver con esas películas igual. Tal cual. Había algunas cosillas, sí, pero de vuelta les digo, es imposible que gente haya inventado cosas así. Y las características son muy similares. De hecho, la nave del aspecto de Pascagoula, no lo vamos a poner, pero lo vamos a decir. Si buscan un dibujo de un caso muy importante en Rusia, van a ver que es exactamente igual al de Pascagoula. Esa pelota de rugby que describen muchos es parte del resto. Si vemos el dibujo de Vilas Boas y un dibujo que pusimos de la nave de Yanka, de un dibujo que es de Bunch, creo que está en el reporte de Roncoroni, vamos a ver que es muy similar. Hay una puntita ahí adelante, pero es una nave pequeñita. El habitáculo es pequeño. En ningún momento esto es un plato volador gigante donde la pieza es muy grande. Así que me falta lectura sobre este caso todavía, pero tengo ánimos de decir que mucha de esa lectura probablemente sea un rezago de muchas cosas. Lo contundente en sí es el caso, es la experiencia que tuvo Charles Hickson. Lo vuelvo a repetir, yo creo que lo de Calvin Parker tuvo una amnesia total y no se movió. Calvin Parker se quedó en ese muelle estático y no vivió lo que vio Charles Hickson. Por lo tanto,
Para mí, la información más relevante e importante siempre va a ser solo la de Charles Hickson. No tomaría en cuenta mucho más de Calvin Parker. Simplemente él dice que se desmayó y es realmente lo que le pasó. Por lo tanto, ahí pueden detectar que mucha de la información que se invente con estas personas como Philip Mantle, yo no lo tomaría como algo para tomar en cuenta, digamos, algo veraz. Para nada. Entonces Calvin, no hay más que decir, ¿no? Calvin se basó en todo un relato, en toda una fantasía de lo que escuchó de Charles. Y sobre eso él trabajó una idea, una hipótesis, algo para venderse también. Yo creo que Calvin Parker nunca se movió del muelle. Sí, vio los seres, sí vio la nave, sí vio la luz, lo desactivaron y quedó así estático hasta que Charles Hickson fue devuelto al muelle y se fueron. ¿Se habla de cuánto tiempo duró la experiencia, Mauri, más o menos? No, yo creo que ellos igual no fueron conscientes totalmente de eso. Yo creo que habrá sido rápido. Bueno, a todo esto lo que nombraba es que había unas garitas y unos peajes en el puente, de la cual la gente no vio nada. También por eso se quería decir que el caso no era real. Hynek siempre los tomó como serios, como que les pasó lo que les pasó, no están mintiendo. Pero bueno, esa fue una crítica muy grande. ¿Cómo la gente de la garita, cómo la gente de este peaje no vio nada? ¿Y a cuánto? ¿Cuál era la distancia de la garita o el puente a ese lugar? Muy poco, creo que unos 200 metros. Tal vez me esté equivocando, pero una cosa así, o sea, no mucho. En los ¿Y hay árboles en el lugar donde sucedió esto? No, muy poco porque es una zona de costa, astilleros, tal vez haya hangares, estructuras. Habría que estar en el lugar, ¿no? Hay que ver si hoy en día existe lo mismo. O sea, astilleros son unos como hangares muy grandes. Hangares, ¿no? Pero para barcos, sí. Claro, una cosa así, por llamarlo mal y pronto. Tal vez la visión está obstruida, tal vez no se vio mucho. Sí hay testigos que han visto luces. Después hace poco salieron unos testigos que dicen que vieron las cosas muy de cerca. Me parece medio raro, me parece medio un poco para fundamentar este nuevo libro que se sacó, Beyond Reasonable Doubt. No lo tomaría en cuenta. Pero sí hubo gente que ha visto luces y una especie de nave por ahí rondando ese día. Estamos hablando de testigos de la época, del momento, no de cosas que se inventen ahora, después de muchísimos años. Yo simplemente solo tomaría en cuenta el libro de Méndez, que es el que tengo que terminar. No tomaría en cuenta este libro de Philip Mantle. Yo creo que van a encontrar un montón de inventos en ese libro. En algún momento lo leeré. Por ahora quiero terminar el de Méndez. Así que nada, ese ha sido el caso de Pascagoula, a tenerlo en cuenta, mismo mes de Yanca, muy similar al caso de Vilas Boas, patrones totalmente coincidentes con otros casos, una abducción totalmente dura, nada tiene que ver todos estos casos con visitantes de dormitorio que surgieron en una época posterior. O sea, lo que vemos es que de estas últimas abducciones duras, hechas en los 50, en los 70, hasta que terminaron, no abducciones, pero un caso similar que terminó en los 90 en Rusia, vemos que ahí se abrió una puerta con estas abducciones, con estos visitantes de dormitorio, ¿no? Como siempre digo, ¿por qué tan políticamente selectivos? ¿Por qué tan...? ¿Por qué? O sea, claramente son cosas distintas, pero es extraño. Hay unos patrones de tiempo y geográficos que hay que analizar, ¿no? Que hay que ver. Pero bueno, uno de los casos más importantes y relevantes, uno de los casos más importantes, que hace rato que bueno, lo veníamos postergando. Pero nada, quiero que los investigadores y la gente tengan en cuenta todos estos patrones que son demasiado importantes y que hasta ahora nunca se han analizado. Tengan en cuenta las similitudes con casos argentinos, tengan en cuenta, bueno, y otros también, tengan en cuenta las similitudes de los seres, de los patrones, de la luz, de la inyección, el hecho que es obvio que Calvin Parker es una vivencia aparte y que no tuvo toda la trama de Charles Hickson, eso es evidente. Hace ahora, poco también Mauri, perdóname que te interrumpa. Estaba acá como fantaseando un poco mientras vas hablando. Sí. En casos anteriores hablamos de viajes en el tiempo o saltos de realidades, mundos paralelos. No decimos que existan, no lo afirmamos, pero tampoco se puede descartar. No sería
lógico descartar estas cosas. Ahora bien, Ujú. venimos viendo a esta mujer, este patrón de mujer, en muchos casos. No puede ser que esta mujer y estos seres que la acompañan y este tipo de nave estén saltando en diferentes años, diferentes épocas, diferentes meses. Puede ser que pueda pasar porque vemos este mismo patrón de estos seres, mujer y nave, en muchos casos que ya tocamos y que seguramente iremos a tocar. Puede ser que pueden estar saltando y buscando cosas, no sé, se me ocurre. Es lo que parece. Hay unas mínimas discrepancias, ¿no? Como ejemplo, estos trajes raros, en el de Yanka no había traje, en el de Valvidares no había traje. En el de Vilas Boas sí estaba este traje que es muy similar al de los pescadores de Pascagoula. Después tenemos los de Fermín Sayago, que parece más algo a astronauta moderno. Son diferentes instancias, pero sí, pareciera que fuera algo muy parecido, muy similar en diferentes épocas. Saltando, digamos, de acá para allá. Y es como que la mujer fuera la líder, ¿no? En todos los casos siempre la mujer es la líder. En este caso yo creo que tal vez la mujer era uno de estos escafandrados, nada más que se sacó esa escafandra para revelar su identidad. En muchos de los relatos Charles Hickson dice que era como una mujer porque se daba cuenta, pero uno en la imaginación le da a entender que era como una extraterrestre. Pero en realidad, cuando se aclara más en las hipnosis, era una mujer rubia hermosa, no era una mujer, no era como una extraterrestre fea, digamos, era una mujer bella y humana y rubia de ojos celestes, de ojos azules. Igual que con el Yanka. Y bueno, si ven esta característica, que no hay muchos dibujos, por eso hay que leer el libro, van a ver que la de Vilas Boas también era una mujer con ojos rasgados, como el de Yanka, medio chinados, tirando eslava. En los 3 episodios la mujer parece ser el mismo tipo. No digo la misma, el mismo tipo. Entonces, todos esos patrones hay que empezar a agarrar el hilo rojo y empezar a atarlo. Digo, para el aficionado a los ovnis que le gusta y que realmente se piensa que es un investigador, el que se cree que es un investigador de esto, yo creo que soy, porque hay mucha gente que dice, no, yo no soy... Hablan de ovnis todo el día, pero dice que son periodistas o otra cosa. No, yo sí soy ufólogo, me considero así porque esta es mi pasión y es mi hobby casi toda la vida. Realmente me considero así. Entonces, para que realmente se considere un investigador serio y que anda en esto, empecemos a agarrar todos los casos, empecemos a ponerlo en la mesa, agarren el hilo rojo y empiecen a buscar los patrones, porque contarlo como simples historias en los programas no sirve de nada. Hay que empezar a investigar. Ya pasaron muchos años. Fíjate que vos dijiste algo muy interesante que me quedó ahora ya, me queda ya grabado para siempre. Para ser un investigador no se considera porque vio unas luces en el cielo, que estaría bueno verlas y ver qué pasa. Pero un investigador, dijiste, es quien conoce un caso y otro, y otro, y otro. Entonces va atando cabos, va relacionando, va aprendiendo. Eso creo que es un investigador. Y no solo en la ufología, en cualquier cosa que uno vaya a investigar. Conocer un solo caso no te hace investigador. Hoy en día hay mucha gente que no se hace cargo de la etiqueta de ufólogo. O sea, yo he visto gente que tiene un canal de YouTube y hace 10 años que hace programas de ovnis y un día de pronto dice, no, yo no soy ufólogo, yo soy periodista, dice. No, bueno, lo sos porque estás metido en esto hace mucho. He hablado con grandes investigadores. Estamos hablando de un señor mayor, ¿no? De pelito blanco, mexicano. Sí. No, mexicano no, argentino. ¿Es argentino? No, también. Sí. No, lo he escuchado decir, no soy ufólogo. Lo escuché hace poquito, creo que ayer fue. Escuché una nota donde él estaba muy enojado porque él presenta 2 seres pequeños que dicen que realmente son reales y en su país dijeron que era mentira. Y él dijo, yo nunca fui ufólogo, claro, soy periodista. También. Exactamente, ahí tenés otro. Por eso digo, hoy en día es muy común que los ufólogos ya no se hacen cargo, porque ya es como un mal nombre, ¿no? Es como ser un payaso. Entonces dicen, no, yo como una gran maldición. O yo soy, no sé, pero bueno, no, yo me hago cargo, soy ufólogo. Y de acá a Moscú. Y lo que iba a decir me olvidé. Bueno, que yo he conocido muchos investigadores de renombre, de prestigio, y que vos le empezás a decir, ¿conocés el caso de Pascagoula? No.
¿Conocés el caso de Coso o no? No conocen ninguno. Les nombré 10 casos, no conocen ninguno. Y yo digo, ¿y qué investigaste toda tu vida entonces, no? Como para realmente tener el mérito de ser ufólogo. ¿Qué investigaron? Nada. Evidentemente han visto luces en el Uritorco, han escuchado millones de relatos que son mentiras, conocen a Juan Pérez, conocen a este. Muchísimos casos acá en Argentina son fraudes. Ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar a unos casos que también nos van a empezar a tirar con piedra. Como siempre lo hacen. Por ahora nos vamos a tomar unas vacaciones, pero después vamos a volver con casos muy polémicos, como son los del caso Platner, como son el caso Pucheta. Vamos a ver, vamos a ver. Casos complicaditos, ¿no? Porque yo creo que tocando Pucheta van a venir, pero ya no con piedras. Casos que están flojos de papelerío, ¿no? De papeles. Entonces, vamos a entrar ahí y vamos a ver con qué nos atacan la próxima vez. Esperemos que vengan con argumentos, ¿no? Por ejemplo, sin la cara sucia, vamos a decir. Exacto. Y cuando por ahí vi en algún vivo que alguien juzgaba antes de ver el material que hablábamos en el video pasado. O sea, esperen a verse, chicos, chicas, señoras, señores, esperen a verse todo el video, ver lo que este señor que está acá al lado mío nos enseña, para que después de que entendamos lo que él nos dijo o lo que se dijo en el video, podamos tener dudas, permitirnos tener dudas y refutar, pero con respeto, ¿no? Acá está Mauri, ustedes le pueden escribir un mensaje acá abajo, y seguramente Mauri les va a estar respondiendo, pero háganlo con respeto, ¿sí? Y como dice Mauri, o sea, si queremos hablar de un tema, investiguemos, nutrámonos de lo que se dice y aprendamos, investiguemos, como dijo él, usemos el hilo rojo y atemos cabos, perdón. Así que bueno, Pasca Goulas. Mauri, te agradezco mucho nuevamente, gracias por enseñarnos y abrirnos un poquito más la mente en video que vamos recorriendo en todo este tiempo. Nos venís enseñando, nos venís mostrando realmente cuál es la verdad desde un punto de vista más coherente de lo que se cuenta. Gracias por eso. Como siempre digo, podría estar equivocado en todo lo que digo, pero no viene mal un aporte nuevo y datos nuevos. No es mi intención, obviamente, porque nunca decimos nombres acá. Más allá de darnos esto es nuestro espacio, damos nuestra opinión, y al que no le gusta me parece perfecto, pero me parece que lo tendría que ignorar si no le gusta. Yo no ando en otros canales criticando y diciendo cosas, simplemente lo ignoro, lo que no me gusta lo ignoro, y invito a toda la gente que ve estos programas que si no les gusta lo ignoren, pero no insulten, no digan cosas, son nuestro punto de vista, son nuestras opiniones, y así hay que tomarlo. No es mi intención ofender a nadie, simplemente mi intención es hacer algo nuevo de todo esto, porque ya pasaron 70 años y siempre escuchamos la misma historia. Y más que investigadores, yo veo contadores de historias acá. No veo gente que investigue. Porque es lo que ve. Y el investigador de campo que critica al analista. O sea, el análisis es importantísimo porque se dejaron pasar todos estos patrones. ¿Qué investigador de campo pone estos patrones? Ninguno. Van al lugar y dicen, bueno, hablé con este. Bueno, está bien, pero eso va a suceder siempre. Y si no se investigan los patrones que quedaron del pasado, que es el material más grande que tenemos, nunca va a haber ningún cambio. Entonces, simplemente lo que queremos hacer nosotros es refrescar un poco la investigación y poner nuevos horizontes y nada más, sin ofender a nadie. Y si hablamos de alguien o algo, no decimos su nombre, no decimos nada. Y si no les gustan, ignórenlo. No hagan eso de atacar a gente. Yo no lo hago, nadie lo hace. Estamos en nuestro espacio y decimos lo que queremos. Si a ustedes no les parece, háganse un programa ustedes, hablen en ese programa y hagan lo mismo que hacemos nosotros. Respeten la anonimidad de la gente, o sea, no decimos nombres nunca, solamente decimos opiniones. Y si no les gusta, ignórenlo, y si no, hagan algo al respecto, investiguen también. Tal cual. Más claro de lo que dijo Mauri, creo que es imposible. Así que si llegaron hasta acá, les gustó lo que Mauri nos enseñó el día de hoy, dejen un like, un comentario que los vamos a estar leyendo. Mauri también los va a estar respondiendo seguramente. Acá arriba, como siempre, el canal de Mauri, y en la descripción para que por favor vayan y los sigan. Mauri, muchas gracias nuevamente por estar. Nos vemos
el próximo domingo, si te parece. El agradecimiento es mutuo, Edu. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo grande. Abrazo, hasta luego.